Hola a todos y bienvenidos. En este video me gustaría empezar a hablar acerca de área de superficies paramétricas. Hasta ahora se han considerado algunos tipos especiales de superficies: cilindros, superficies cuadráticas, gráficos de funciones de dos variables y superficies de nivel de funciones de tres variables. En este video se usan funciones vectoriales para describir superficies más generales, llamadas superficies paramétricas, y se calculan sus áreas. ¿De acuerdo? Entonces, posteriormente, luego se toma la fórmula del área de superficie general y se muestra cómo se aplica a superficies especiales. Entonces, para empezar con este tema, me gustaría antes presentar el concepto de superficies paramétricas. De la misma manera que describimos una curva espacial mediante una función vectorial, la función vectorial típicamente nosotros le llamábamos RDT. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, espirales, circunferencias en el espacio, etcétera, etcétera, donde depende de un solo parámetro t. Bien, entonces podemos describir una superficie mediante una función vectorial R de U, V. Noten ustedes que ahora depende de dos parámetros, U y V, donde antes únicamente pertenecía únicamente, o bueno, dependía únicamente del parámetro t. Entonces vamos a suponer lo siguiente: que R de U, V es igual a X de U, V en la dirección Y, más Y de U, V en la dirección J, más Z de U, V en la dirección K. Y esta R de U, V es una función con valores vectoriales definida en una región D mayúscula en el plano UV. Entonces, X, Y y Z, las funciones componentes de R, son funciones de las dos variables U y V con dominio D. El conjunto de todos los puntos X, Y y Z en R3, tal que X es igual a X de U, V, Y es igual a Y de U, V, y Z es igual a Z de U, V, y U, V varían en nuestro dominio D, es llamado superficie paramétrica S, y a estas ecuaciones se les conoce como ecuaciones paramétricas S. Entonces, el conjunto de todos estos puntos es llamado superficie paramétrica S. Muy bien, y estas son las ecuaciones paramétricas de S. Cada elección de U, V da un punto en nuestra superficie S. Al hacer todas las elecciones posibles de X y Y, obtenemos toda la superficie S. Entonces veamos de esta manera. Vamos a tener que esto es una superficie S y vamos a tener cierto dominio D, donde vamos a tomar los pares coordenados S. Entonces, S se forma al hacer todas las elecciones de X y Y posibles en este dominio. En otras palabras, la superficie S se traza mediante la punta del vector de posición R de U, V, el cual nosotros podemos ver aquí, a medida que U, V se mueve a lo largo de la región D. Muy bien. Veamos un ejemplo de esto. Identifique y bosqueje la superficie cuya ecuación vectorial es R de U, V igual a 2 por el coseno de U por I más V en la dirección J. ¿Sí? Aquí este I, por supuesto, es el vector unitario en la dirección I, más 2 veces seno de U en la dirección K. Muy bien. Para dar respuesta a este ejemplo, las ecuaciones paramétricas para esta ecuación vectorial son las siguientes. Para X es igual a 2 veces coseno de U, Y es igual a V y Z es igual a 2 veces seno de U. Entonces, para cualquier punto X, Y y Z en la superficie, se tiene que X al cuadrado más Y al cuadrado
es igual a 4 veces coseno al cuadrado de u más 4 veces seno al cuadrado de u. Recordando que seno al cuadrado de u más coseno al cuadrado de u es igual con 1, obtenemos que esto es simplemente igual con 4. Esto significa que las secciones transversales verticales paralelas al plano XZ, es decir, con y constante, son todos círculos con radio 2. Dado que y es igual con v y que no hay restricción en v, la superficie es un cilindro circular con radio 2, cuyo eje es el eje de las y's. Y bueno, aquí nosotros tenemos la ilustración de este cilindro circular de radio 2, cuyo eje, como pueden ustedes notar aquí, es el eje de la y. En este ejemplo no se pusieron restricciones sobre los parámetros u y v, por lo que se obtuvo el cilindro completo. Si, por ejemplo, se restringe u y v escribiendo el dominio del parámetro como de la siguiente manera: u corre desde 0 hasta pi medios en un intervalo cerrado y v corre desde 0 hasta 3 en un intervalo cerrado, entonces x es mayor o igual que 0, z es mayor o igual que 0 y y corre desde 0 a 3 en un intervalo cerrado. Y se obtiene un cuarto del cilindro con longitud igual a 3, lo cual está ilustrado en esta figura. Muy bien, entonces nosotros recuerden que pasamos del cilindro entero, donde aquí solo representamos una parte, ya que este cilindro sería infinito, y al restringirlo obtenemos únicamente este cuarto de cilindro con longitud igual con 3. Si una superficie paramétrica S está dada por una función vectorial r de u, v, entonces hay dos familias útiles de curvas que se encuentran en S. Una familia con u constante y la otra con v constante. Estas familias corresponden a líneas verticales y horizontales en el plano u, v o uv. Si mantenemos u constante poniendo, digamos, u igual a u0, entonces r de u0, v se convierte en una función vectorial del único parámetro v y define a una curva C1 que se encuentra en S. ¿Sí? Entonces nosotros, por ejemplo, aquí fijamos a v igual con v0 en nuestro dominio y al aplicarle r vamos a obtener cierta trayectoria C1. De manera similar, si mantenemos a v constante poniendo v igual a v0, obtenemos una curva C2. Esta curva C2 es la curva que notamos aquí en color verde. ¿Sí? Esta curva está dada por r de u, v0, donde nosotros fijamos aquí a v igual con v0 y aquí para cu, me parece que dije v, pero para cu quiero repetir que u es igual a u0 y nosotros obtenemos de esta sección de dominio la curva C1. Mientras que si nosotros fijamos a v con v0, nosotros obtenemos esta línea de color verde a la cual llamamos C2. ¿Sí? A estas curvas las llamamos curvas reticulares. Ese es un concepto que vamos a estar usando muy seguido, así que lo voy a repetir. A este tipo de curvas se les llama curvas reticulares. ¿De acuerdo? Entonces, estas curvas, por ejemplo, en el ejemplo que acabamos de demostrar, las curvas reticulares son obtenidas al dejar que u sea constante y bueno, son líneas horizontales, ¿sí? Las curvas reticulares obtenidas al dejar que u sea constante son líneas horizontales, mientras que las curvas reticulares con v constante son círculos. De hecho, cuando una computadora grafica una superficie paramétrica, generalmente representa la superficie tratando estas curvas reticulares, como se puede apreciar en el siguiente ejemplo. Bien, entonces veamos el siguiente ejemplo. Use un sistema computarizado para graficar la siguiente superficie. Y la superficie es r de u, v
igual a, vamos a tener en la primera componente 2 más seno de v por coseno de u. En la segunda componente 2 más seno de v por seno de u. Y en la tercera componente u más coseno de v. ¿Cuáles curvas reticulares tienen a u constante y cuáles tienen a v constante? Veamos esto. Para dar solución a este ejemplo, graficamos la porción de superficie donde el dominio de los parámetros es el siguiente. Vamos a tener que u corre desde 0 hasta 4pi en un intervalo cerrado y v corre desde 0 hasta 2pi en un intervalo cerrado. Y nosotros obtenemos esta especie de, digamos, tobogán, ¿sí? Es un tubo que baja en espiral, donde si nosotros fijamos a v constante, noten ustedes que obtenemos una especie de espiral, ¿sí? Una espiral como ya hemos visto anteriormente en otros videos. Y si nosotros fijamos a u constante, nosotros tenemos, sospecho que son círculos. Veamos si lo son. Entonces, esta gráfica tiene la apariencia, por supuesto, de curva espiral. Para identificar las curvas reticulares, se escriben las siguientes ecuaciones paramétricas correspondientes. Vamos a tener que x es igual a 2 más seno de v por el coseno de v, y es igual a 2 más seno de v por seno de u, y z es igual a u más coseno de v. Si v es constante, entonces seno de v y coseno de v son constantes. Entonces las ecuaciones paramétricas se asemejan a las de la hélice mostrada a continuación. Por lo tanto, la curva reticular con v constante son las curvas espirales mostradas en la figura anterior, ¿no? Bueno, de hecho sería en la siguiente figura. Entonces, son estas curvas. Se deduce que las curvas reticulares con un constante deben de ser curvas que parecen círculos en la figura que nosotros acabamos de mostrar, y serían estos pequeños círculos que se pueden ver aquí, donde nosotros insistimos, esto es u constante. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para dar evidencia adicional, para esta afirmación de que son círculos, es que si u es constante, u es igual a u0. Entonces la ecuación z igual a u0 más coseno de v muestra que los valores de z varían desde u0 igual con 1, desde u0 menos 1 hasta u0 más 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Si queda cualquier duda, por favor, déjala en los comentarios o ponte en contacto conmigo y nosotros vemos en el siguiente video. Hasta luego.